Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. Pues le dolieron tanto las palabras de Denis Merker el día de ayer en tercer grado. Sí, abordaron el tema del usurero, sí, del evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, y Denis Merker le dio con todo. Es un personaje que nunca ha querido pagar impuestos y le dio tremenda tunda en su participación en este programa. Y vean cómo contestó Ricardo Salinas Pliego, que sigue en toda esta polémica con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y cómo ha sido exhibido en la mañanera. La amargada del 40, Denis Merker, tocaya de la famosa bruja, afirma que yo no pago impuestos. Pura desinformación con mala fe, su sesgo hormonal en contra mía la domina. Mis empresas y yo hemos pagado miles de millones al SAT y a cambio recibimos muy poco, casi nada. Esta es la verdad. Le dolieron las palabras de Denis Merker, que así dejó totalmente exhibido a Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que este es un tema que va más allá de esta confrontación entre dos personas. Creo que lo que está en juego es la credibilidad también del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si algo ha hecho bien el gobierno, ha sido cobrarle impuestos a grandes contribuyentes que antes no pagaban. Y esto creo que lo reconoce todo el mundo, el haber logrado llevar a ciertos contribuyentes a pagar. Nadie quiere pagar y nadie quiere contribuir, pero hay dos maneras de legitimar la contribución. Una es, por supuesto, cobrándole a todos. En eso el gobierno ha avanzado. La otra, por supuesto, es ejerciendo bien el gasto, es decir, que no haya corrupción. Esa tengo mucho más dudas. Cuando oigo esta explicación, lo cierto es que me recuerdo de Salinas en 1999, Ricardo Salinas, matan a Paco Stanley y en la noche utiliza la pantalla de TV Azteca para lanzar un comunicado que recuerdo desde entonces que me causó un gran impacto, porque entre otras cosas decía, ¿para qué un gobierno? ¿Para qué tres poderes? ¿Por qué estamos pagando impuestos? ¿O para qué pagar impuestos si no hay seguridad? En ese entonces pues no sabíamos que Paco Stanley estaba metido con tráfico de drogas, en fin, pero para él ese asesinato ya era suficiente para cuestionar el pago de impuestos. Yo creo que nunca ha querido pagar impuestos, no ha querido contribuir. Y la palabra contribución es importante por lo que implica en el término de contribuir al gasto. Tenemos un déficit en la recaudación y en el porcentaje de la riqueza de la nación que se utiliza por el Estado. Es la mejor forma de conseguir una disminución de la desigualdad, que es que el Estado maneje bien los recursos, pero también los recaude. Y a mí me parece muy delicado. El presidente hoy decía no es personal, y efectivamente habló de una manera muy sensata, muy tranquila, lo cual me da moderado. Porque el tono, a diferencia de lo que dicen, sí me pareció un desafío nunca antes visto en la historia de México, a un empresario hablándole así a un presidente. Yo nunca lo había visto públicamente, diciéndole como le dijo ni nada. Me parece a mí que Salinas nunca ha querido pagar impuestos, que tiene parte de su posición ideológica y bueno, pienso en su posición ideológica como le contestó a Latorre en la entrevista con quién se sentaría a comer, con Bukele, con Milei, los invitaría, ¿no? Putin, Xi Jinping y el árabe, ¿cómo se llama? Mohamed el acusado de matar a un periodista, de haberlo cortado en pedacitos para sacarlo de la embajada de Turquía. Bueno, esas son las personas con las que él se seca. Yo creo que hay una cuestión ideológica de no querer contribuir, de considerar que el Estado ni se necesita ni intrínsecamente es negativo, y me parece que la construcción del tío Richie, que es esta construcción política como de extrema derecha populista, digamos, pues está llenando un espacio también en donde mucha gente coincide en que el gobierno es una porquería, que son gobiernícolas, que no hay que pagar impuestos, que hay que comprar armas. Es curioso, es una posición de extrema derecha que encuentra un espacio en la vida pública, y por eso es un tema que vale la pena discutir. Y me parece que también eso lo blinda a Ricardo Salinas, que es, me convierto en un personaje político, ergo ya no me vas a poder cobrar tan fácil los impuestos, porque yo me voy a regresar diciendo que lo estás haciendo en venganza personal por mi posición política. Entonces, me parece sofisticado el tema. Detrás hay un asunto de dinero,
Y no es una cuestión, yo oigo lo que dice, no soy tampoco fiscalista, oigo lo que dice que si a posteriori, que si después. Salinas nos ha dicho desde el 99 que cualquier cosa le resulta. O sea, el homicidio de Paco Stanley le fue suficiente para salir por primera vez públicamente a decir por qué pagamos impuestos. Ahora es por una supuesta corrupción no probada, ni aportó pruebas, del mal manejo de los usos de los programas sociales, que por cierto, no sé si sea verdad o no, él solamente hizo una especulación acerca de cuánto dinero podrían estarse robando. Me parece que el tema es interesante y que es de dinero y que hay una cuestión política que se construye también para defenderse, bandera mexicana y todo atrás, personaje político. Exhibió todo el modus operandi por parte de Salinas Pliego para ser un evasor fiscal, para no pagar impuestos. Nunca ha querido pagar impuestos y ahí están los datos, ahí están los hechos, dice Denis Berger, y pues sí, también estuvo presente en todo este asunto, ni más ni menos que Sergio Sarmiento. Mis estimados amigas y amigos, esto podría sonar un conflicto de interés, pero ahí estuvo presente opinando y tratando de defender al patrón, a Ricardo Salinas Pliego. Vean, trató de defenderlo así el Sergio Sarmiento, dice que el pobrecito que no tiene dinero, Ricardo Salinas no tiene tanto dinero como para pagar impuestos, que sus utilidades son mucho más bajas de lo que le está exigiendo Hacienda, pregoneros. Vamos a escucharlo. Además es que quien quiera que haya visto sus decisiones, pues sabe que ha sido hostil, o que sus decisiones han sido, para bien o para mal, contrarias a Grupo Salinas. Y lo acusó públicamente de haber demorado en resolver 17 casos que finalmente se estaban consolidando para tener una sola decisión, y pues que era absurdo. Fue el gobierno el que dijo, bueno, presionó a los ministros para que se repartiera otra vez en tribunales colegiados y en las salas. Es la politización del caso. A ver, pero es que yo no creo, si me permites, Denis, y te pido tu opinión sobre eso, yo no creo que solo el presidente haya politizado el caso. No, es lo que te iba a decir, son los dos. Pero es interesante. El presidente lo politiza en su agenda contra el Poder Judicial. Esa es parte de su agenda contra el Poder Judicial. Y después Salinas lo politiza, insisto, porque solo podemos, cuando uno ve a un empresario aventarse así contra el Estado mexicano en un desafío como el que hizo, en el tono en que lo hizo y demás, uno se pregunta por qué lo está haciendo. Exacto. Uno es porque no tiene los 63 mil millones de pesos para pagar los impuestos. Nadie tiene eso. Bueno, no, seguro, ni siquiera Electra. Bueno, vean las utilidades de Electra el año pasado. Que tenga uno, o sea, ¿por qué? Por favor, un segundo. Ahorita, si quieres nos dices por qué no tiene, pero o no tiene los 63 mil millones que le están cobrando, ni los 36 mil que debe sin recargos. Y el segundo tema es que como no los tiene, se inventa un personaje político, justamente para hacer mucho más complejo la salida de esto. Entonces, entre que el presidente lo hace público por su disputa con el Poder Judicial, aunque debería estar en el Poder Judicial y punto, y Salinas lo hace público para hacerle más caro al presidente el llevar a cabo. Lo que está diciendo es que es un tema de dinero, fundamentalmente. Claro, pero que cada uno lo ha hecho público, lo ha hecho político por diferentes razones, pero que en fondo sí tiene consecuencias, porque cuando dice Raimundo, no sé cómo va a acabar, yo tampoco, pero lo que sí sé es que están en una línea de choque en la cual lo que está en juego es la credibilidad del Estado mexicano, a que mañana cualquiera sale a subirle un video diciéndole, como yo creo que el 10% de tus 500 mil millones que le estás dando a los viejitos, con que te quedes con el 10%, porque no es un dato, es una especulación. Yo creo que con el 10% pues está en un dineral, mucho más que lo que yo debo, ergo yo no pago porque yo no confío en cómo tú gastas. No tiene. Bueno, lo que yo quería decir es el año pasado la utilidad neta del grupo Electra, que fueron aproximadamente 6 mil millones de pesos. O sea, en realidad no hay quien pueda pagar, ni Slim, ni Germán Larrea, nadie puede pagar esa cantidad. O sea, estamos hablando de cantidades que son absolutamente... ellos sí pagaron pero Slim y Larrea no debían eso. ¿Perdón? Slim y Larrea no debían eso. No, pero a ver, ahí está el punto. El punto es si realmente se debe o no se debe. En aquellos casos en que el gobierno ha presionado a empresas para pagar y que han pagado, te lo dicen, nos extorsionaron para pagar, pero no lo debíamos, pero no nos vamos a meter en un pleito con el presidente de la República. Lo que tiene Ricardo ahí, que es diferente, es que sí ha estado dispuesto a enfrentar
enfrentarse pues al Estado mexicano, porque fundamentalmente el pleito es con el SAT. La relación, yo creo hasta, bueno, ya no creo que no se han visto hace mucho tiempo, pero la relación entre Ricardo Salinas y Andrés Manuel López Obrador fue buena desde que él era jefe de gobierno de la Ciudad de México, en que él contrató toda su publicidad en 2006. Déjame hacer una pregunta, por favor. Nada más una pregunta. Sí. ¿Tú crees que Salinas estaría en el construcción del tío Richie acusando la falta de transparencia en las obras, etcétera, si el gobierno le hubiera quitado los impuestos? Yo creo que no. A ver, conociendo a Ricardo Salinas, creo que él reacciona de formas muy emocionales. Hablaste de la muerte de Paco Stanley. Yo estaba con él cuando mataron a Paco Stanley. Empezó a llorar. O sea, la reacción fue absolutamente emotiva. Tenía una buena relación con Paco Stanley y sintió que era absurdo que tuviéramos un Estado que no protegiera a los ciudadanos. Esa fue su reacción personal, que a mí a lo mejor me hubiera pasado si hubieran matado a un amigo. Yo no lo conocía a Paco Stanley y no tengo, yo no tuve esa reacción. Híjole, pero emocional. es que, bueno, utilizar un foro de la dimensión de una persona. A ver, yo estoy en desacuerdo con eso, lo dije siempre, estoy en desacuerdo, para mencionar el caso que decía Genaro, estoy en desacuerdo que utilice redes sociales para hacer descalificaciones corporales o de cualquier tipo de personas. Estoy en desacuerdo, pero eso no significa que deba impuestos que a lo mejor no debe. Yo no soy el fiscalista. Que lo determine la justicia. Creo que lo debe determinar la justicia. El Poder Judicial. Concluye, por favor. Te pido cerrar sobre la base de dos. Pues ya lo tienen, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Todo esto, pues lo hemos visto en la disputa de Televisa contra TV Azteca, contra Ricardo Salinas Pliego, pero pues sí, una vez más quedó exhibido Ricardo Salinas Pliego, ahora en este programa de Tercer Grado, y pues no se tentó el corazón Denis Merker, y por eso hizo enojar tanto a Ricardo Salinas Pliego, que sigue con todo este tema, con todo este asunto, con sus acusaciones, con todo esto sin probar absolutamente nada. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.